Me descubrí diferente desde los 4 años de edad, desde que tengo uso de razón. Mi hermana leía al Superman, ¿no? Que ya estaba la invasión ideológica norteamericana a través de los cómics. Y entonces a mí me encantaba ver los Supermans, pero porque Superman estaba enamorado de Luisa Lane. Entonces yo sentía que era Superman y que besaba a Luisa Lane, ¿no? O sea, desde chiquita ya pintaba, ¿no? La palabra no la conocía, o el concepto o la noción de lesbianismo, por lo tanto no podía identificarme. Pensaba que era la única en el universo. Eso piensan todas las lesbianas, ¿no? Soy la única en el mundo. Bueno, no sé si fue un descubrimiento o una construcción, pero de muy chico descubrí que me gustaban mucho más las esculturas griegas de hombres que de mujeres. Me gustaba más el Apolo de Belvedere que la Venus de Milo. Pues después de eso empecé a descubrir que, aunque tenía muy buenas amigas y tenía más amigas que amigos, me gustaban físicamente más mis amigos o mis compañeros. Recuerdo un tal Arturo que me protegía. Él era el machín de la clase y yo era el niño débil. Siempre lo callé, lo guardé, porque sentía que era malo. No sabía por qué, no lo puedo explicar. O sea, el lesbianismo en mi época se vivía en la absoluta soledad. Y pienso que no puedo estudiar porque me causaba mucho conflicto el ser diferente. El ser lesbiana, pero también el ser diferente como una mujer crítica, que no se adaptaba a los intereses de las compañeras de su edad, ¿no? Y a los 20 años decidí irme de mi casa. Después de toda la época hippie, me metí a trabajar, soy dibujante, en la elaboración de los libros de texto de gobierno. Allí tuve la ocasión de conocer a varios compañeros de izquierda, socialistas. Mi lesbianismo quedaba aparte porque estaba tratando de entender qué pasaba con el mundo. Empecé a leer marxismo, leninismo, empecé a tener contacto con muchas organizaciones clandestinas, porque en ese momento histórico la izquierda era ilegal y era perseguida por el Estado. Yo captaba dos discursos totalmente diferentes. En mi casa, como eran los dos españoles republicanos, muy liberales, bastante anarquistas, no había ningún problema de tener amigos homosexuales. Se habló muy naturalmente, por eso me sorprendió cuando mi mamá se sintió culpable. Pero sí en la escuela y en la calle, pues oías el del pinche putito, ¿no? Yo, después de terminar mi carrera, me fui a Barcelona, España. Y poco tiempo después de llegar, yo llegué en abril, en junio, veo anunciada la marcha gay, que fue reprimida por la policía montada. Pero digamos que fue mi primera acción activista. Y a partir de entonces empecé a conocer a algunos militantes del Frente de Liberación Gay de Cataluña. Ahí empecé, digamos, a concientizarme, a leer sobre activismo. Y ya llegando a México, pues fue encontrarme con que estaba la mesa puesta, ¿no? O sea, estaba el grupo Sexpol, que hacían conferencias. Yo fui a Sexpol, invitado por José Ramón Enríquez. Entre gente que nos encontramos ahí casualmente, fundamos el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Bueno, estamos hablando de la época de López Portillo, 1978. Me fui a Inglaterra huyendo de la represión en la lucha política. Allá conocí a Ruth, mi primer pareja lesbiana formal, quien me mostró por primera vez el feminismo, y también tuve la ocasión de conocer al primer grupo de lesbianas políticas organizadas marxista, que es Huellas Du, al grupo que después ingresamos Ruth y yo.
Pues yo creo que se reclamaban los mismos que se reclaman ahora, o que reclamamos, seguimos reclamando algunos de nosotros. Tener exactamente los mismos derechos que los demás. No ser perseguidos, tener derecho a la vida privada, tener derecho a una vida pública como homosexuales, tener derecho a la visibilidad y a la sonoridad, que se oyera nuestra voz. Derecho de una cultura gay, de una política gay, etc. Ahí no hay rechazo. Cuando llegué a México empezamos con las primeras reuniones lésbicas, pero primero teníamos que encontrar a las lesbianas, porque no había en ninguna parte. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues vámonos a los antros que eran ilegales. Entonces estaban en la periferia de la ciudad o en los lugares más proletarios, ¿no? Más lúpenes. Les planteamos pues la necesidad de formar un grupo, cosa que nos mandaron a la fregada, ¿no? O sea, ¿cómo que formar un grupo de lesbianas? Pues es una locura, ¿no? Empezamos a hacer la psicoterapia de yo soy lesbiana, tú eres lesbiana, ella es lesbiana, somos lesbianas, somos mujeres, no somos hombres, somos normales, no somos enfermas, y así empezamos. Las primeras reuniones que teníamos semanalmente o eran en casa de Alma y Claudia o eran en mi casa. Cuando salen las primeras marchas de liberación homosexual en junio, los periódicos se callaban. Si algún periódico sacaba algo, eran generalmente periódicos amarillistas. Y bueno, pues el grupo cobró mucha fuerza, llegamos a ser bastantes, reuniones de 25 o 30 compañeras. Lesbos fue un grupo de conciencia como los hubo en muchas partes del mundo y que fueron el origen del movimiento feminista. Lo que buscábamos era primero la autoaceptación, la autoafirmación. Eso era lo primero que teníamos que hacer. Es, no soy pecadora, no soy enferma y soy una persona normal. Era un contexto muy represivo, terriblemente represivo. La gente actualmente no tiene idea, las jóvenes, de lo que era ese contexto. Los enemigos que podríamos considerar que tenía era la moral religiosa, la policía, y dentro de la moral religiosa estoy poniendo grupos como Provida, ¿no? Empezamos a denunciar algunas redadas, a hacer paros frente a la Secretaría de Salud o cuando se hacía alguna injusticia de algún tipo de estos, íbamos y protestábamos, ¿no? No se hicieron muchas, pero sí se hicieron algunas. Era peligroso ser abiertamente homosexual en esta ciudad. Las lesbianas no se decían lesbianas, se decían homosexuales. Y pensaban que eran hombres castrados o semi-hombres o el tercer sexo, pero no se identificaban como mujeres. O sea, no había una identificación entre el lesbianismo y el ser mujer, no la había. Teníamos como todos los grupos la buena intención de hacer cosas juntos, pero a la hora que nos juntábamos cada uno estaba muy clavado en su discurso. Jean María estaba muy clavada en el marxismo, leninismo, feminismo. Los de Lambda nos declarábamos socialistas y feministas. Los de FAR nos consideraban que éramos unos pequeños burgueses. Entonces hacíamos reuniones para discutir temas, pero generalmente terminaban ríspidamente. Creo que el gran problema es que no había una aceptación de la diversidad dentro del mismo movimiento de liberación homosexual, cuando lo que estábamos era luchando justamente porque la sociedad en general reconociera la diversidad, ¿no? Pero no se había puesto de moda la palabra diversidad. Yo podría decir que errores que cometió Javier fueron no involucrarse más de lleno en la defensa civil de los individuos que eran reprimidos en redadas y todo eso. Lo hice, pero creo que no lo suficiente. Fuera del movimiento era una enfermedad que debía combatirse y que debía extirparse como un tumor cancerígeno en cualquier espacio donde se presentara una persona con estas tendencias. El movimiento de liberación homosexual actual en México
Para mí es un movimiento mucho más silencioso, pero yo creo que el movimiento sigue existiendo. Muy diferente al movimiento de consignas y de discursos políticos que fueron en los 70s o principios de los 80s, ¿no? Y tuvo que ver la aparición del SIDA, hizo que hubiera un rompimiento entre los grupos. A los grupos de lesbianas el SIDA ni les iba ni les venía. Se consideraban inmunes. La comunidad entre hombres y mujeres, ya sean heterosexuales y lesbianas, la habrá cuando podamos crear un sistema social libre de toda forma de explotación humana y de clases sociales. Otras no somos gays, no somos homosexuales, no somos bisexuales, no somos LGTB, no somos transexuales, no somos queer. Nosotras somos mujeres lesbianas en rebeldía. ¡Arriba las lesbianas! ¡Es cierto! ¡No es cierto! ¡Ay, a poco! ¿De veras? Yo siempre veía a México con tristeza, que era un país que era un gran rancho con muchísima gente, pero con una mentalidad muy de pueblo, con la parte mala, con la parte negativa de la mentalidad de pueblo. Y creo que poco a poco fuimos quitando vendas de los ojos. Mi vida fue modificada por el movimiento, por la militancia, de dos maneras. La que tengo que reconocer como más importante de todas es que en el movimiento conocí a una persona que fue después mi pareja durante 25 años, hasta que desafortunadamente murió en el 2005, Luis Armando La Madrid García. Nos conocimos en el movimiento, nos conocimos en Lambda y vivimos nuestra propia liberación como pareja y nuestra propia liberación como homosexuales juntos. De la fortaleza y la fuerza que dio el movimiento en el 80 y todavía un poquito en el 81, se vino abajo porque perdimos la perspectiva política. Se perdió el feminismo como una perspectiva política y se abandonó al socialismo como un objetivo fundamental del movimiento, aislándose de todo el contexto social. La principal aportación a la sociedad en su conjunto por parte del movimiento homosexual y movimiento de lesbianas ha sido el sacar a lo sexual o el sexo de un estado subterráneo de negación y de tabú en el que había estado durante milenios. Colocarlo como un asunto político, que eso lo hicimos en los 70s. El descubrir que las relaciones humanas todas están permeadas de sexualidad, de líbido. Para mí el lesbofeminismo es, junto con el marxismo, junto con el feminismo y junto con el budismo, es mi guía y es mi razón de ser. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing. Te hago